El título del mensaje de esta mañana es Más allá de logros a la dependencia. El título es Más allá de los logros a la dependencia. Estamos en lo que es la serie, comenzando la serie Hacia Adelante, el camino para ser como Cristo. Para eso fuimos llamados a ir hacia adelante el camino para ser como Cristo. Y la cita está en Filipenses capítulo 3 y esta mañana vamos a meditar, a observar los versículos del 1 al 7. Filipenses 3 del 1 al 7. Y la semana pasada hablamos de lo que es ir hacia adelante, hablamos de los requisitos para avanzar, de lo que significa lo que es la vida cristiana. Esta mañana vamos a ver la primera etapa de nuestro viaje hacia adelante, más allá de los logros, sino que vamos a una dependencia espiritual. Eso es lo que vamos a ver. La vida cristiana debe ser una vida de renuncia a nosotros mismos. A eso nosotros hemos sido llamados, a renunciar a nosotros mismos y depender completamente, perfectamente y plenamente en una dependencia de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Eso debe de suceder desde el nacimiento espiritual que nosotros tenemos. Cuando nosotros nos damos cuenta que somos pecadores, cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y reconocemos que el Señor ha dado su vida por nosotros, y es cuando nosotros, por medio de su misericordia, nos hace entender eso y nos presenta esa oportunidad, ese regalo que Él nos ha dado. Desde ese momento que nosotros le recibimos a Él como nuestro Señor y Salvador, hasta el momento que Él nos llama nosotros al cielo, nosotros estamos siendo dependientes de Él y de nadie más. Y este es el tema de esta mañana. La vida cristiana se centra en la dependencia de Dios, no en nuestros logros por Dios. Eso es el tema de esta mañana. La vida cristiana se centra en la dependencia de Dios, no en nuestros logros para Dios. Y muchas personas es lo que piensan y creen que es lo más correcto, que la vida cristiana está dependiendo de lo que uno hace por Dios, y no es así. Y es lo que vamos a ver esta mañana. Me encanta la enseñanza que Pablo hace en Gálatas 2:20. Miren lo que dice Gálatas 2:20. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Y no es cierto, hermanos, que eso sucedió cuando nosotros fuimos llamados a salvación. No es eso lo que sucede cuando nosotros entendemos por la misericordia del Señor, por la misericordia del Espíritu Santo, no por nuestra propia inteligencia, por su misericordia, que entendemos que somos pecadores y estamos dirigidos a una muerte eterna. Y en lo que sucede eso es cuando nosotros vemos que con Cristo hemos sido crucificados, y que en ese momento que sucede esa conversión, ya nosotros no vivimos por nuestros propios medios, sino que Cristo vive en nosotros. Esto es lo que testificamos cuando nosotros descendemos a las aguas del bautismo. Es lo que sucede cuando la persona entra al agua y desciende, está muriendo en Cristo. Y cuando sale del agua, está regresando, resucitando a una nueva vida, es una nueva persona. ¿Por qué es una nueva persona? Porque Cristo ahora vive en él o ella. Y en ese momento ya la persona antigua ya no depende de ella misma, ya no tiene ninguna injerencia en lo que es su vida, porque Cristo es el que está tomando el control de su vida. Hemos sido muertos al pecado y hemos sido resucitados a una nueva vida. Y es lo que dice Pablo en Gálatas 2:20. Nuestra vida desde ese punto depende completamente y plenamente en Cristo. Él es quien la dirige.
Tenemos que reemplazar entonces nuestra dependencia en nuestros logros, en nuestra vida, en lo que nosotros hacemos, con una dependencia divina en nuestro Señor Jesucristo. El testimonio de Pablo que está dando aquí en Gálatas 2:20 es extensivo a lo que es Filipenses, se expande ahí. Y vamos a ver a través de estos versos del 1 al 7 cómo es que Pablo comienza a dar a conocer esa dependencia de nosotros en el Señor. Primeramente, quiero explicarles que en el capítulo 2 de Filipenses, Pablo les está explicando a los filipenses todo el trabajo, todo el sacrificio que él junto con Timoteo y Epafrodito están llevando a cabo. Cómo ellos han entregado su vida, cómo ellos lo han dado todo por el Señor, al punto de estar su propia vida en peligro. Eso es lo que le está explicando en el capítulo 2. Pero cuando llega al capítulo 3, él comienza con este versículo. Por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor. Y hay algo interesante aquí. Aquí parece que Pablo pareciera entender de que él está terminando la carta, pero no es así. Él está comenzando, está dando otro punto más, está haciendo una transición de lo que el punto muy importante que él comenzó. Él está dando testimonio de Timoteo, de Epafrodito y de él, todo lo que han hecho por la iglesia de Filipos. Y entonces, cuando él les dice esto, dice, por lo demás, por lo tanto, por todo esto que les he contado, dice, hermanos míos, regocíjense en el Señor. Esto les está diciendo, hermanos, no importa las situaciones que ustedes estén pasando, tienen que regocijarse en el Señor por todo lo que nosotros estamos experimentando y que ustedes también experimentan. Y es que el problema es que la iglesia del primer siglo, como nuestra iglesia hoy, ha estado y sigue siendo atacada por Satanás. Ese es el problema. Y siempre ha sido y siempre va a ser hasta que el Señor Jesucristo regrese. Miren lo que dice el versículo 2. A mí no me es molesto escribiros otra vez lo mismo y para vosotros es motivo de seguridad. Vamos a parar ahí. Le está diciendo, esto es lo que nosotros hemos hecho. Timoteo se ha sacrificado toda su vida. Epafrodito llegó hasta estar a punto de morir. Y no digamos yo. Nosotros hemos tenido estas situaciones todo el tiempo por amor a ustedes. Pero eso ha salido porque el Señor lo ha puesto en nosotros. Pero dice aquí, no me es molesto escribiros otra vez lo mismo y para vosotros es motivo de seguridad. Cuidado de los perros, cuidado de los malos obreros, cuidado de la falsa circuncisión. Le está diciendo, ya les he repetido cuánto hemos hecho por ustedes, pero también no me canso de repetirles esto que les voy a decir. Cuidado con los perros, cuidado con los malos obreros, cuidaos de la falsa circuncisión. Y es que en la iglesia, siempre contra la iglesia, hay quienes consciente e inconscientemente son utilizados por el diablo para destruirla. Y Pablo les dice, no me voy a cansar de repetirles esto, tengan cuidado. Muchas veces, cuando la persona que se presenta aquí en el púlpito y empieza a hablar acerca de aquellos que están haciendo lo incorrecto con respecto a la palabra, muchos dicen, hermano o predicador, ¿por qué no mejor se dedica a predicar acerca del amor de Cristo? Muchos dicen eso, pero es la persona que se presenta a dar la palabra de Dios, tiene esa responsabilidad también de darles estas advertencias a todos los que están escuchando, que hay que tener cuidado, con aquellos que están haciendo las cosas de una forma incorrecta, de una forma que no agrada a Dios. Estos, los perros, los malos obreros, la falsa circuncisión, son aquellos que están pervirtiendo el evangelio de Cristo al tratar de sustituir la gracia con otra cosa. Y esto lo vemos a menudo y lo hemos visto a través de los años. Ellos están poniendo una esperanza espiritual en algo distinto de la gracia de Dios, que es mediante de la fe. Lo voy a hacer más explícito. Muchos predican, muchos enseñan que la salvación o para llegar a Dios, de la única forma que puede ser es a través de lo que nosotros podemos hacer.
Eso es lo que dicen. Los judaizantes les estaban queriendo inculcar a los filipenses que si ellos querían ser salvos tenían que observar la ley. Tenían que llevarla a cabo por todos los medios. Y esto sucede ahora. Yo me fijo muchas personas que de repente la vez pasada encontré un muchacho que andaba una colita en su cabello, un poco larga, y le pregunté, ¿cuál es? ¿Es un estilo? ¿La cola es una moda? Y me dice, es una manda. ¿Cómo así una manda? ¿Ah? Me dice, que si Dios me sanaba la enfermedad que tengo del corazón, yo voy a mantener esta cola todo el resto de mi vida. Y pensaba que con eso podía condicionar a Dios, a que Dios le escuchara su rogativa. Pero esto no viene de él, esto viene de las personas que le han enseñado eso. Y de estas personas son lo que está diciendo el Señor, los perros, los malos obreros, la falsa circuncisión. De esto está hablando el Señor. Ahora, Pablo, por el contrario, explica lo que es un genuino seguidor de Jesucristo. Mire lo que dice Filipenses 3:3. Porque nosotros, dice, somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Y es que Pablo aquí identifica 3 rasgos de un genuino seguidor de Jesucristo. Da 3 rasgos. Y un genuino seguidor de Jesucristo, primeramente, practica adoración en el Espíritu de Dios. Y es que la palabra que utiliza Pablo aquí como adoración es una palabra interesante. La palabra más común para la adoración en el Nuevo Testamento, que está en griego, es proskineo. La palabra en griego es proskineo y significa inclinarse con acto de lealtad o consideración. Esto por lo general se hacía y en ciertos países se hace cuando alguien se presenta ante una eminencia, ante alguien que tiene poder. Se inclina ante ello. Y también hay otra palabra que está en el griego que se dice sebomai. Y sebomai significa reverenciar, destacando el sentimiento de admiración por una persona. Algo en devoción o ser devoto por aquella persona. A principios aún así del siglo pasado, yo recuerdo que muchas personas cuando se presentaban ante alguien, ante una dama, se inclinaban, se quitaban el sombrero y muchos decían con un tono español, a tus pies, y le besaban la mano. Pero ahora no se ve eso, ¿ah? Es más, ni siquiera dicen hola. Ahora no se le dice a la esposa amada mía, se le dice vieja. Pero ¿cómo va cambiando la cosa? Desafortunadamente va cambiando eso. Pero estas palabras, proskineo y sebomai, eso es lo que significa ese tipo de adoración. La palabra adoración que Pablo emplea, la emplea 70 veces. Pero de esas 70 veces, 63 veces son empleadas como sebomai o proskineo. Pero en este capítulo 3, Pablo utiliza una palabra diferente para para entenderse hacia la adoración. Y esta palabra se traduce como también del griego latreuo. Latreuo significa ministrar o servir. Ministrar o servir en tareas religiosas o espirituales. Entonces esto significa que la adoración no es simplemente cantar una canción o levantar las manos o salmear. Eso es una parte de lo que es la adoración, una mínima parte. Y es que la adoración involucra todo nuestro ser, toda nuestra alma, todo nuestro corazón y mente. La adoración tiene que ser verdadera. Y cuando es verdadera, envuelve todo el ser de la persona, la totalidad de la persona, y no solamente actos elaborados de adoración. No significa eso solamente. Muchos dicen, vamos a adorar al Señor. ¿A qué vas a la iglesia? Voy a adorar al Señor. ¿Qué implica eso entonces? ¿Que solo cuando se va a la iglesia se adora al Señor? No, no debe de ser así.
las 24 horas del día, los 7 días de la semana, 365 días del año, uno necesita adorar al Señor. Hay otro lugar donde Pablo utiliza esta palabra, latreuo, que respecta a adorar, y está en Romanos 12:1. Romanos 12:1. Lo tenemos en inglés, por si acaso usted se siente más cómodo en inglés, pero se lo voy a leer en español. Dice Romanos 12:1. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí es donde él está usando esta palabra, latreuo. Una forma de adorar en servicio continuo, en todos los aspectos. Presentéis vuestros cuerpos. Yo me imagino cuando veo que dice vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, la forma que entregaban los sacrificios los israelitas eran, degollaban el animal, lo descuartizaban y lo ponían en el altar para que ardiera en fuego. Se puede imaginar que nos dice a nosotros que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, sin necesidad de estar muertos, presentarnos yendo a través de ese fuego, vivos. Eso me imagino yo, y no va a ser nada placentero, nada placentero. Es más, puede ser una de los sacrificios más horribles que puede suceder. Y a eso nos está llamando prácticamente el apóstol Pablo, que nosotros sintamos cada parte de ese sacrificio, cada esencia de ese sacrificio que damos para el Señor. Siguiendo en Filipenses 3, Pablo está diciendo que los verdaderos seguidores de Cristo están totalmente rendidos a Él en todo aspecto, completamente fieles, seguidores hasta la muerte. Yo me acuerdo, o recuerdo mucho en unas entrevistas cuando en un equipo de fútbol el entrenador no está haciendo bien las cosas y están decidiendo si lo van a despedir o no. Y entrevistan a los jugadores y les preguntan, bueno, ¿quién tiene la culpa aquí? Y dice el jugador, no, el entrenador está haciendo un buen trabajo y nosotros lo apoyamos, estamos con él a muerte. Así dicen. Pero ¿cuántos cristianos hemos dicho, estamos con Cristo a muerte? ¿Cuántos cristianos podemos decir, estamos con Él, no importa las consecuencias? Hay un segundo rasgo de un verdadero seguidor de Cristo. Y es que ese verdadero seguidor de Cristo se gloría en Cristo Jesús. Ese verdadero seguidor de Cristo se gloría en Cristo Jesús. La palabra gloria describe a una persona completamente feliz. La palabra gloria etimológicamente significa el peso, significa peso. Pero cuando se habla aquí de gloriarse, está hablando de una persona ser completamente feliz. Alguien que no puede contener el gozo por aquello que lo llena de orgullo. Eso es lo que significa gloriarse. Es la misma palabra que Pablo aplica en Filipenses 2:16. Mire lo que dice Filipenses 2:16. Dice, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Pablo está diciendo que él quiere gloriarse, pero quiere gloriarse de ver a sus discípulos, a aquellos que les ha presentado la palabra, aquellos que los ha instruido, que ellos que sigan sosteniendo firmemente la palabra de vida, que ellos se mantengan no solamente viviéndola, sino que enseñándola a los demás. Y que si ellos siguen así, eso va a significar que Pablo fue un buen discipulador, un buen maestro. Y cuando se presente al Señor, cuando presente su trabajo, él va a poder gloriarse en Cristo porque fue un servidor fiel. Y recuerden esto, cuando dice, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano, no está hablando aquí nada que ver con la salvación. Porque la salvación no se puede ganar.
Él está hablando aquí de esa corona, de ese premio que va a recibir cuando se presente ante el Señor por todo lo que Él ha hecho por Él, por amor a Él. Ahora la pregunta para usted es, ¿está usted completamente feliz con Cristo? Amén. Qué bueno. Los cristianos verdaderos dan todo el crédito al Señor por todo lo que hacen. Cuando Pablo dice aquí que Él tenga motivo para gloriarse en el día de Cristo, está diciendo que Él quiere presentarle todo esto a Él para darle honra y gloria a Él, porque Él se lo merece. No para mantener un favor por decir, mira Señor, hice todo esto por vos, ahora déjame pasar, a ver qué corona me tenés. Eso es lo que significa el gloriarse en Cristo Jesús. Y el cristiano, el verdadero cristiano, se gloria en Él. Cuando decimos se gloria en Él, que dice que todo lo que hago yo es Cristo el que lo hace, no soy yo. Esto conduce al tercer rasgo de un verdadero cristiano. Un creyente no pone su confianza en la carne. Y vamos a entender esto que es en la carne. La confianza o garantía del verdadero creyente no está en quién es él o qué hace o qué título obtiene. No está en eso. No depende, no, su garantía, su reposo, su confianza no está en eso. No está en eso. Y con respecto a eso, vamos a ver otra pregunta. ¿Dónde descansa nuestra seguridad espiritual? Si el verdadero cristiano no pone su confianza en la carne, entonces para el verdadero cristiano, ¿dónde descansa nuestra seguridad espiritual? Y todos sabemos que hay personas que reclaman ser cristianos porque primero nacieron en un país o en un lugar que se denomina cristiano. Por ejemplo, ante el mundo, Estados Unidos es un país cristiano. Y pensamos que solo porque se ha nacido aquí, ya eso nos hace cristianos. Hay otros que piensan que porque fueron criados por padres cristianos, ya son cristianos. Y hay otros que piensan que son cristianos solo porque tuvieron una educación en una escuela cristiana o en un colegio cristiano. He conocido a mucha gente que basa el ser cristiano en su nacionalidad o descendencia ancestral o donde ellos han nacido. Hay personas que dicen que son budistas simplemente porque nacieron en Myanmar o porque nacieron en Tailandia o porque nacieron en Camboya. He conocido otras personas que dicen ser musulmanes porque nacieron en Irán o porque nacieron en una familia de tradición musulmana. También he conocido a otros que se creen shintoístas porque nacieron en Japón o porque sus abuelos han seguido esa religión. Pero ahora la pregunta es, ¿qué pasa de acuerdo a este pensamiento? ¿Qué sucede entonces si esa persona nace en un garage o en una cochera, le dicen en otros lados? ¿Serán ellos entonces automóviles? ¿Qué pensarán entonces de nuestro Señor Jesucristo que nació en un establo, en un pesebre? ¿Qué mente, qué realidad entonces sería de ellos con esto? Estas personas les podría llamar yo herederos de religión. Y estas personas tienen algo en común, que muy al margen de lo que ellos crean, de ahí importa la religión que ellos digan profesar, la mayoría no conoce muy poco o nada de lo que es su fe. No conocen nada de esto. Y aunque esto pueda funcionar en muchas religiones, no funciona de esta forma en el cristianismo. No funciona así. El cristianismo no se basa en árboles genealógicos o no se basa en puntos geográficos donde uno pueda haber nacido. La fe genuina en Cristo es una fe personal. Personal. Y cuando digo personal es que usted necesita entender que esa relación no hay nada que esté oculto de su persona con relación a lo que sepa el Señor Jesucristo y viceversa. Eso es una fe genuina. Hay otros cuya confianza espiritual va más allá de esto y descansa en estos hechos. Primero, que fueron bautizados o confirmados en una iglesia o que son miembros de una iglesia cristiana. Estoy hablando que aquellos que se consideran cristianos.
porque fueron bautizados o confirmados en una iglesia, o son miembros de una iglesia cristiana, o leen la Biblia u oran, o son una buena persona. Estas personas piensan que al llenar estos requisitos ya son cristianos. Pero estos ya no son catalogados como cristianos por herencia, sino que son de una forma obreros asalariados. ¿Y por qué asalariados? Porque ellos están pensando que pueden trabajar, ganarse esta salvación o esa posición con el Señor Jesucristo. Estas cosas, a pesar de que son buenas, no nos hacen cristianos, ni le ponen a uno en una buena posición con el Señor. No nos hace ganar el favor de Dios. Las obras tienen su propósito, sí las tienen. Y espero no dar ese mensaje equivocado, decir que las obras no tienen ningún valor. Sí tienen un valor, tienen un diferente propósito, pero no tienen un propósito cuando se relaciona con la salvación. Las obras no tienen que ver nada con ganar salvación. Yo me he fijado también con otras personas que también de lo mismo con las promesas. Y piensan que con ser buenos, con dar inmensas cantidades como donaciones, ya con eso tienen medio ganado el cielo. Y yo recuerdo una persona que una vez me visitó y platicando hablamos acerca de nuestra familia y me dice, usted ya con todo lo que ha hecho ya tiene medio cielo ganado. Pobrecito el Señor, porque cometió el peor error, porque me abrió la puerta a mí para exponerle el plan de salvación. Y a la vez, yo me imagino, porque él, me imagino que ya lo había escuchado anteriormente, se arrepintió de haber exclamado esa frase, pero él tuvo su oportunidad para recibirlo. Esto es lo que los asalariados tienen en común: incertidumbre espiritual. ¿Cómo incertidumbre espiritual? Es que naturalmente todos sabemos que nosotros por razón del pecado, no podemos presentar sacrificios de nuestra propia persona, por nuestros propios medios para Dios, que sean aceptables para Él por relación del pecado, por razón del pecado. Y he hablado con personas de muchas religiones, ya sea musulmanes, ya sea mormones, testigos de Jehová, y todos, cuando les pregunto si todo el sacrificio, todas las obras que están haciendo ellos son suficientes para complacer a Dios, la respuesta casi siempre es: espero que sí. Esa es mi esperanza. Espero que sí. Pero eso es lo triste, que para que nosotros tengamos una vida que agrade a Dios, no necesitamos de tener un tal vez con respecto a la salvación. Cuando se nos pregunta acerca de nuestra relación con Dios, no puede ser espero que sí. Cada vez que hay un hermano que ha recibido al Señor Jesucristo y me dice: hermano, me quiero bautizar. Bueno, tengamos una plática. Y esta plática no es para saber yo si el hermano realmente está listo para bautizarse, sino que la plática es para que el hermano entienda perfectamente qué es lo que significa salvación y qué es lo que significa el bautismo. Y hay dos preguntas que yo por lo general hago acerca de esto. Primero, ¿ha recibido usted al Señor como su Salvador y Señor? Y hasta ahorita todos han dicho de una forma contundente sí. Y la segunda pregunta es, entonces, ¿dónde iría usted en este momento si muere? Y la respuesta es con aquella seguridad. Esto es lo que me llena a mí de gozo. Con aquella seguridad, voy a estar con mi Señor eternamente. Es algo precioso. Esa es la seguridad que da nuestro Señor. Esa es la certidumbre espiritual, la dependencia espiritual en el Señor que nosotros recibimos. Y creo yo que Pablo está advirtiendo a los filipenses acerca de estos maestros que están enseñando que usted puede ganarse el cielo por medio de lo que usted hace o por medio de lo que usted ha alcanzado. Mire lo que dice Filipenses 3, del 4 al 6, acerca de esto.
aunque yo mismo podría confiar también en la carne, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Y hay algo aquí que me impacta a mí sobre Pablo, lo que está declarando. La ley eran 663 leyes de la ley de Moisés, de la Torah. Y me impacta que Pablo dice, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Este hombre no se le escapaba ni una mosca con respecto a tener todos estos detalles. Esto es lo que Pablo exactamente está diciendo. Ustedes creen que por obras pueden ser salvos. Ustedes no me llegan ni a la planta de los pies con respecto a las obras. Ustedes me quieren dar cátedra a mí de lo que es hacer la obra, de lo que es seguir o alcanzar obras. Miren todo lo que yo he alcanzado. Hebreo por linaje, por religión. Era un erudito de la ley, era un doctor en la ley, fariseo. Y no solamente la practicaba, sino que la conocía de la A a la Z. Pero Pablo dice en el versículo 7, todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pablo se dio cuenta que él tenía que deshacerse de su currículum vitae. O en otras palabras, tenía que deshacerse de su hoja de vida. Lo que piden en los trabajos cuando usted va a aplicar un trabajo, trae su hoja de vida, usted le presenta su currículum vitae, le dicen en unos lugares, o como dicen en otros lugares, el currículum vitae. Y lo presenta y le dicen, esto es todo mi currículum, esto es toda la experiencia que yo tengo, lo que he alcanzado, lo que he estudiado. Pero Pablo, con respecto al Señor Jesucristo, se da cuenta que tiene que deshacerse de ese currículum vitae, porque todos esos alcances no estaban haciendo nada, no tenían ningún resultado para alcanzar salvación. Se estaba dando cuenta que lo que realmente funciona es Jesucristo. Pablo dijo, esto es lo que yo aprendí. Mira lo que dice el versículo 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. En otras palabras, yo no dependo de mis obras, yo dependo de esa fe que el Señor me ha dado. Esta es la forma que recibimos salvación, por la fe en Cristo solamente. Y voy a interrumpir este pensamiento ahorita para preguntarles a ustedes esto. ¿Es usted un heredero religioso pensando que va al cielo debido a su ciudadanía o su genealogía? Dicho sea de paso, yo en mi genealogía tengo ciertas raíces hebreas. Y cada vez que pienso en eso, bueno, Señor, ya tenías preparado para que yo fuera salvo porque yo tengo una raíz hebrea por ahí. Y qué equivocado estoy. O mejor dicho, estaba. Porque no fue por eso, es por su gracia. Y muchas veces nosotros decimos, oremos por Israel, que haya paz en Israel. ¿Qué tan equivocados estamos? Nosotros debemos de orar. Oremos porque haya salvación en Israel, porque los israelitas siguen observando la ley, porque los israelitas piensan que ellos son el pueblo escogido de Dios porque siguen la ley. Y mientras ellos estén ahí, si mueren ellos sin recibir al Señor Jesucristo, sin reconocerlo como su Salvador y Señor, ellos no tienen salvación. Desafortunadamente es así. Y esto aplica no solamente para ellos, para todos nosotros. La Biblia dice que hay un único camino al cielo. Y ese es Jesucristo. Mire lo que dice Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, dice, nadie viene al Padre sino por mí. Esto es la esencia, en esto descansa la fe, en esto dependemos todo el cristiano. Pero aún así para nosotros necesitamos entender qué es lo que significa tener una relación íntima con el Señor. Necesitamos entenderlo bien. Ahora, todavía viene esta otra pregunta.
¿dónde reside nuestra confianza espiritual para nosotros los cristianos? Todos estamos expuestos a poner nuestra confianza espiritual en las cosas equivocadas, hermanos. En las cosas equivocadas. Esta semana tuve una plática con una pareja. Fue una gran bendición. Y compartimos y nos damos cuenta que muchos piensan que el cristiano debe ser una persona que debe expresar que siempre anda en victoria. Cuando se le pregunta, ¿cómo está, hermano? En victoria, hermano. Aquí aplastando al diablo, dándole en la cabeza con los pies. ¿Por qué? Porque dicen que se nos ha dado autoridad y que tenemos la autoridad. Y lo sacamos de contexto. ¿Por qué? Porque cuando el Señor dice que nosotros nos da autoridad es cuando el Espíritu Santo mora en nosotros y ese Espíritu es el que produce la autoridad, es el que trabaja. Nadie de nosotros puede hacer por nuestros propios medios cosas buenas. ¿Por qué? Porque nosotros, como dice el salmista, en pecado fui concebido. El pecado es inherente en nuestro ADN. Entonces de nosotros como pecadores no puede salir nada bueno. En el momento que el Señor Jesucristo entra en nuestra vida, en nuestros corazones y reposa en Él, Él es el que empieza a vivir esa vida por nosotros. Y lo bueno que nosotros hacemos es porque sale de Él, no de nosotros. No podemos hacer nosotros nada, nadita. Ni siquiera ese pensamiento de recibirlo a Él viene de nosotros. Dice Efesios 2, 6 y 8, dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, dice, no de vosotros, porque es don de Dios. Este es un regalo de Dios. O sea que el pensamiento de nosotros al decir, soy pecador, cuando me doy cuenta que soy pecador, no es porque yo lo decidí, no porque yo lo razoné, porque el Espíritu Santo me está diciendo, sos pecador, necesitas de mi sacrificio. Entonces, aún eso no viene de nosotros, porque entonces sería una obra nuestra para recibir salvación. Y la salvación es un regalo. Para el cristiano comprobado por la salvación, su herencia es recibida por Cristo. No viene por mi árbol genealógico. Mi herencia es porque Cristo me lo ha dado, me ha adoptado. Y las obras que tengo ahora yo son el resultado de esa herencia. No son mías, son el resultado de esa herencia que tengo ya en mí. Aquí está el problema, hermanos. Usted y yo no somos dignos y nunca podemos ser dignos de esa salvación. Nadie puede demostrar una valía para salvación. Nadie en esta humanidad, en esta historia de la humanidad. El pensar que la salvación puede merecerse o ganarse es hipocresía. Y muchas personas piensan que cuando ellos se dan cuenta que las obras no dan salvación, caen en una depresión y tratan de demostrar esa perfección espiritual a los demás que están alrededor. Por eso dicen, no me toquen a mí, yo soy el ungido de Dios. Por eso dicen unos, el Señor me ha hablado a mí. Este es el nuevo rumbo que la iglesia debe tener. Este es el nuevo apostolado que el Señor nos ha dado. Muchos salen con estas cosas. No, hay un nuevo evangelio. Cuando se dan cuenta que no hay que la palabra de Dios es por fe y no es por obras, tratan de inventar otras cosas. ¿Para qué? Para dar ese carisma de que ellos están siendo perfectos en el Señor. Comprueban su relación genuina. Entonces el cristiano comprueba su relación genuina de fe con Cristo a través de sus obras. Las obras son el producto de lo que el Señor ha hecho en sus vidas. Nuestro llamado como seguidores de Cristo es, primeramente, vivir completamente para Jesús. Vivir completamente para Jesús. Vivir regocijado por Jesús. Y vivir dependiente de Jesús.
Eso es nuestro llamado como seguidores de Cristo. Eso es por la razón entonces que el liderazgo de nuestra iglesia está buscando alcanzar esto. Estamos desarrollando un plan para el futuro de nuestra iglesia y encontrar esto. ¿Cómo crear una comunidad irresistible de seguidores de Cristo que aman a Dios apasionadamente, que lo aman de todo corazón, con alma, mente y espíritu, con todas nuestras fuerzas, pero a la vez que podamos también al mismo tiempo reflejarlo eso basado en las obras del Señor Jesucristo? ¿Cómo podemos hacer esto? Así que esta es la primera iniciativa que tenemos en nuestra iglesia, en este plan para alcanzar a ser como Cristo. Necesitamos identificar esas expectativas que tiene el Señor de nosotros. Necesitamos ver qué es lo que necesitamos para conformarnos a ser esa comunidad irresistible. Y una vez que identificamos esas expectativas, necesitamos capacitarnos para alcanzarlas. Y esto comienza este miércoles, hermanos. Este miércoles vamos a comenzar un estudio en el libro de Job, donde vamos a ver cómo Job creía a él que estaba todo bien en su vida, que estaba completo. Cuando él daba sacrificios por sus hijos, él presentaba holocaustos y sacrificios por sus hijos, no por él, porque pensaba que todo estaba bien con él, cuando sabía que le faltaba más. Y esto es lo que vamos a presentar a partir de este miércoles. Y yo los invito para estos miércoles. Se pierden de mucho gozo, de mucha palabra del Señor. Porque no solamente yo hablo, yo también recibo de todos mis hermanos cuando expresamos lo que hay en nuestros corazones. Y a esto nos ha llamado el Señor. Necesitamos seguir hacia adelante. Buscar ser tal y como el Señor. Inclinemos nuestros rostros, hermanos.